Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Hoy en la entrevista Venevisión recibimos a Didalco Bolívar, presidente del INAPIMI, es el Instituto Nacional de la Pequeña y Mediana Industria. Bienvenido. Gracias, licenciada, por la invitación. ¿Qué gestiones está haciendo con el sector tanto público como privado para lograr elevar la producción nacional? Nosotros, hay unas decisiones que ha tomado el presidente de la República que tienen que ver precisamente con el fortalecimiento a futuro inmediato de la pequeña y mediana empresa. Primero, el anuncio que hizo el presidente en su mensaje anual a la Nación en el Tribunal Supremo de Justicia y ayer ratificado en este mismo programa por nuestro vicepresidente Tarek, en el sentido de que en el momento que se anuncian las 8 casas de bolsa de funcionamiento del lado de la frontera venezolana, nosotros estamos enfrentando la resolución número 8 que el gobierno colombiano tomó en el año 2000, que de alguna u otra forma genera un estímulo al contrabando, pero además una deslealtad en la política binacional monetaria que debería ser complementaria entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Venezuela. Esa es la primera razón. En el momento en que el presidente de la República despenaliza, ¿verdad?, la divisa, porque debemos hacer memoria, cuando el presidente Maduro llegó, el ministro Giordani había tomado una decisión, penalizar la divisa. Ningún venezolano podía usar un dólar. Todos estaban en manos del Estado. Hoy, gracias a esta decisión del presidente Maduro, las casas de bolsa funcionan en el sector privado y en el sector público. Y esto va a permitir, de alguna otra manera, hacia la pequeña y mediana empresa, un estímulo en la adquisición de materia prima y no solo eso, sino en su mejoramiento en la estructura de costos. ¿Pero qué piensa de posiciones como, por ejemplo, las del economista y el diputado José Guerra? Él afirma que esta apertura de casas de cambio no va a ser suficiente, que va a beneficiar solo al propietario, que los venezolanos van a preferir seguir cruzando la frontera para cambiar en Colombia y comprar productos colombianos, y que la verdadera solución al problema del mercado paralelo de divisas sería una liberación progresiva del control de cambio. Mira, yo respeto mucho al diputado Guerra porque es un buen profesional y además tengo entendido que es un buen catedrático. Pero nunca ha pagado nómina. No es lo mismo hablar de una economía que vivir la economía. Y en este caso el gobierno, que sí tiene su nómina, que tiene unos empresarios que están dispuestos a desarrollar y a empujar y superar el 2016 con un 2017 en crecimiento. Fíjate, todos los pronósticos de los economistas, incluyendo el diputado Guerra, dicen que Venezuela no crecerá. Nosotros decimos Venezuela va a crecer este año, a diferencia de Colombia, que se va a estancar. ¿Por qué? Porque fíjate los anuncios que se hacen en los medios colombianos. ¿Y por qué hago referencia a esto? Mira, la reforma tributaria, tanto en vivienda, gasolina, tiene un efecto sobre el consumidor muy alto en su nivel adquisitivo. Pero además de eso, se subió el IVA del 14% al 19%, no solo en general al consumo, sino fundamentalmente la reforma tributaria va a traer una caída del consumo en la economía colombiana. Los economistas venezolanos que estimulan una confrontación entre el presidente Santos y el presidente Maduro, lo que están perjudicando es la gobernabilidad del presidente Santos, porque en estas 8 primeros casas de bolsa que se han abierto, en donde el presidente de la República ha hecho este anuncio el día domingo, estudiado económicamente con el Banco Central, ¿qué ha hecho el ministro Lobo, que es el ministro de Finanzas? Nos ha pedido a nosotros, los institutos de crédito, hacer el Estado Mayor Financiero. ¿Para qué? Para que ningún organismo de crédito actúe paralelamente y todos tengamos sinergia en la política de crédito que se va a otorgar. ¿Cuál es el beneficio que va a obtener la pequeña y mediana empresa en el primer trimestre y segundo trimestre del año 2017? Que se van a estimular los capitales de trabajo. ¿Para qué? Para capitalizar a la pequeña y mediana empresa, pero además se está haciendo una sinergia por instrucciones del ministro Lobo en el sentido de que las industrias básicas con la pequeña y mediana empresa puedan hacer a través de sus consorcios y conglomerados la adquisición de sus materias primas. O sea, si una pequeña y mediana empresa solicita un capital de trabajo para materia prima, el cheque no va emitido al beneficiario, sino que va emitido a SIDOR o a las industrias básicas. ¿Para qué? Para garantizar la capitalización de las empresas del Estado, pero además para garantizarle al pequeño y mediano empresario la resina, si es transformador de plástico, para su operatividad y su manufactura. ¿Cómo argumenta usted para que lo entienda el ciudadano común que la economía va a crecer cuando en el país llevamos cerca de 2 años escuchando hablar al gobierno nacional acerca de una guerra económica, de una inflación inducida? ¿Por qué ha sido tan difícil combatir o ganar esa llamada guerra económica? Pasamos todo el año 2016 bajo un decreto de emergencia económica de estado de excepción y ya va por la 6ª prórroga.
pero yo te voy a decir lo siguiente. ¿Cómo es posible que un gobierno, como el que preside el presidente Maduro, ha honrado todos los compromisos de deuda externa que recibió, pagando los intereses a tiempo, y no hay un economista privado de este país que adverse a este gobierno, que diga que si tú has pagado tu deuda, lo lógico es que recibas un financiamiento, un reconocimiento a una política de endeudamiento? En términos creo, yo te voy a decir lo siguiente. Si usted recibe la adquisición de un taxi en una banca privada, para no referirme a la pública, y usted pagó durante 5 años su taxi y decide renovar ese carro, ¿cuál es su primera garantía? La solvencia de haber pagado. Ahora resulta que ese banco le dice, no, usted pagó bien, pero no le vamos a dar un refinanciamiento. ¿Dónde existe en la contabilidad mundial que eso sea un valor real de incumplimiento? Bueno, eso es un acecho económico. ¿Por qué? Porque las operadoras de riesgo dicen Venezuela no está en condiciones de pagar y hemos venido honrando la paga. Hemos venido cumpliendo. Colombia no tiene garantías para pagar su deuda. Sin embargo, se le ha permitido ampliar sus recursos de endeudamiento. En estos momentos puedo decirte que la decisión política que ha tomado el presidente Maduro es hacerle comprender al gobierno de Colombia que las dos economías son complementarias, no se desafían en mutuo. El gobierno ha tenido que llegar, el gobierno venezolano, a la idea de abrir estas 8 casas de bolsa, porque la resolución número 8 que tomó el gobierno de Colombia exactamente hace en el año 2000, aquí te la traje, ¿verdad? Esta resolución, ¿qué dice? Esta resolución dice que el peso, el valor del peso colombiano frente a la moneda extranjera no se fija solo en Bogotá, sino que se fija en la frontera. Y hay más de 1.500 casas de bolsa operando del lado de la frontera colombiana durante más de 10 años. Ahora, ¿qué significa? Que hay una guerra contra el bolívar. Hoy, cuando el gobierno venezolano decide, yo voy a vender combustible, pero además le voy a facilitar a los colombianos para que compren y adquieran a 4 pesos por bolívar, lo que no tiene la competitividad de Cúcuta, yo te quiero, las cosas se empiezan a revertir. No me lo preguntes a mí ni a José Guerra, pregúntale a una trabajadora social de casa, que es de origen colombiano, si le gustaría o no adquirir con bolívares un bolívar por 4 pesos y además tener un dólar a 750. ¿Para qué? Para ir comprando y capitalizándose en el futuro cuando regrese a su país de origen. ¿Qué permite eso? El regreso de las remesas. Muchos colombianos que trabajan en Venezuela, que son hoy venezolanos, con derecho legítimo, tienen sus familiares en Colombia. ¿Y qué hacen? Bueno, de lo que ganan, un porcentaje se lo envían a sus familiares allá. ¿Qué permiten estas casas de bolsa? Que usted tiene derecho a adquirir $200. Ahora, eso no está en los estudios económicos del diputado Guerra. A mí me gustaría que el diputado Guerra estuviera aquí conmigo, porque no es bueno debatir. Yo no soy economista, pero tengo 37 años en la administración pública. Y vengo de ser miembro de una junta parroquial, gobernador de un estado 14 años, y hoy el presidente Maduro me ha designado como presidente del Instituto de la Pequeña y Media Industria. Ahora, ¿qué pasa a los economistas caraqueños que viven en los edificios de aquí, de Altamira, pero nunca han estado en la frontera, nunca han ido a vivir lo que significa un pipinero, no han revisado la ley de contrabando de Colombia, que permite que si una persona trae productos de afuera, que de afuera es Venezuela, porque la única frontera viva que tiene Colombia es precisamente la venezolana, puede registrar su empresa en la alcaldía de Cúcuta. Si esa empresa trae $16.000 como mercancía, no importa de dónde venga, y entonces se le reconoce como empresario. Y en las calles de Cúcuta venden en Pimpina la gasolina venezolana y los productos venezolanos. Bueno, yo creo que es una deslealtad del gobierno colombiano y una equivocación, porque no es que están perjudicando al presidente Maduro. Yo creo que quienes le asesoran esto al presidente Santos están perjudicando su propio gobierno. Gracias por haber venido esta mañana. Bueno, y nuevamente te digo, el tiempo lo aproveché al máximo hasta donde me lo permitiste. Además, yo me siento agradado de estar contigo aquí.